Bienvenidos al canal Homilética para Todos. Este canal es básicamente una escuela de predicación. Acá le enseñamos a redactar bosquejos de sermones y también le damos ideas, estrategias para exponer esos bosquejos y convertirlos en sermón. Así que en esta ocasión estaremos hablando acerca de las ideas principales tal y como aparecen en nuestros textos bíblicos. Traigo 4 ejemplos que quiero presentarle para que usted vea que no siempre en los textos aparecen las ideas principales tal como nos serviría a nosotros ponerlas ahí en el bosquejo de sermón. Vamos a comenzar por 1 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, en donde dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí en estos 3 versículos esencialmente son los verbos o las fórmulas verbales conjugadas las que nos pueden ayudar a detectar cuáles son las ideas principales. Y aquí es claro, es evidente que tenemos 3 ideas principales. Ok, pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿están bien organizadas estas ideas principales? Fíjese en lo siguiente. Volvamos a leer estos versículos. Aquí estaríamos ante un sermón textual, porque estamos recogiendo de las escrituras nada más 3 versículos y los vamos a exponer. Pero entonces fíjese que lo primero que tenemos que ver es que estos 3 versículos tengan unidad temática. En otras palabras, que comiencen y terminen un tema. Y aquí es evidente que así es. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primera idea. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la última idea: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire bien, si nosotros leemos de esta forma, vamos a darnos cuenta que la organización de estas ideas está como medio cruzada. Es un poquito difícil la comprensión de estos textos de esta manera, por lo menos en la versión Reina Valera. Miren lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si estos versículos, en vez de leerlos del 1 al 3, los leemos del 3 al 1? Es decir, intercambiamos la posición de las ideas. ¿Cómo nos quedaría? Si habéis gustado la benignidad del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué pasa si nosotros hacemos este intercambio acá? Vamos a ver que nos permita esto. El único versículo que no vamos a mover de su lugar sería el versículo 2, que quedaría exactamente en la misma posición. A ver, entonces el 1 sería acá. Fíjese cómo sería la lectura entonces con este intercambio de ideas. Porque la idea central de estos 3 versículos es: si nosotros estamos contentos con la gracia, con la misericordia, con la bondad de Dios que hemos recibido, si es que nosotros estamos contentos, estamos complacidos con esa gracia, entonces, debido a que nos complace la gracia, estamos contentos con nuestra salvación, comencemos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Llegamos a la gracia, nos gustó, entonces lo que debemos hacer ahora es desear alimentarnos para crecer en esa gracia. Y por último, desechando. ¿Cómo es que nosotros vamos a recibir alimento? ¿Y cómo nos vamos a nutrir? Bueno, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En este primer ejemplo, lo que nosotros encontramos es que si organizamos las ideas de forma diferente, nos queda un tema más coherente y más sistemático en la presentación de las ideas. Otro versículo que vamos a utilizar es Primera a los Corintios. Veamos Corintios
capítulo 13, versículo 13. Veamos lo que dice ahí, primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, copiemos este versículo y llevémoslo a los esquemas que estamos haciendo. Aquí claramente se ve que solamente existen dos ideas principales. Bueno, la idea principal de este versículo, como de todo el capítulo 13, es el amor. Pero ahora, en esta sección, si quisiéramos usar solamente este versículo 13, nos vamos a encontrar con que este versículo solo tiene dos ideas. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Aquí llega la primera idea principal del versículo. Pero el mayor de ellos es el amor. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Un sermón, un bosquejo de sermón, por lo menos debería tener tres ideas principales, cuando mínimo debería tener tres ideas principales. ¿Por qué? Porque en tres ideas principales nosotros presentamos un tema, podría ser de esta forma: presentamos un problema, presentamos consecuencias, y en la tercera idea principal presentamos la solución a ese problema. Entonces, un tema dividido por lo menos en tres ideas principales es suficiente campo para poder exponer claramente, explicar claramente ese tema. Pero acá nosotros encontramos que el versículo de primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, solamente tiene dos ideas principales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es suplir la siguiente idea principal para cerrar nuestro tema. Pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Ponemos punto 1, el punto 2, y ahora busquemos una idea que concuerde con estas dos que tenemos ya para poder suplir o cerrar nuestro tema. ¿Qué podemos decir? Si volvemos al esquema que tenemos acá, basado en este versículo, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Bueno, ahí dice que perviven tres condiciones o virtudes. Y luego dice: pero el mayor de estos es el amor. Muy bien. Acá tenemos la segunda idea principal. ¿Cuál sería la tercera idea principal? Sería la siguiente. Podríamos poner: amemos con el sentimiento, o podríamos decir de otra manera: hagamos del amor nuestra principal virtud. Por decir algo, aquí estamos poniendo un ejemplo. Fíjese que esta tercera idea principal la estamos colocando acá para suplir lo que faltaría para tener un pequeño bosquejito de tres ideas principales. Hagamos del amor nuestra principal virtud. Y esta tercera idea principal funcionaría prácticamente como una aplicación, porque en este punto principal 3 estamos haciendo un llamado a los hermanos a practicar la virtud del amor. Más o menos esta sería la idea que podría ir perfectamente ahí. Entonces, en este segundo ejemplo, ¿qué encontramos? Bueno, que hay versículos que presentan dos ideas y posiblemente se necesite suplir otra para cerrar el tema que hemos decidido bosquejar con base en ese versículo. Vamos al siguiente versículo. Es uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Juan 11, 35. Escuche bien, lo que estoy diciendo es que los textos tal como aparecen en las Sagradas Escrituras posiblemente necesiten una lectura más elevada para saber, ya sea completarlos o colocarlos como parte de un tema en general que nos sirva como referencia a ese versículo nada más, pero no como texto principal. En este caso, por ejemplo,
Primera a los Corintios 13:13 es el texto principal o base de este bosquejito que nosotros hemos organizado acá. En este otro caso, que no lo hemos puesto, por cierto, vamos a ver, tenemos que completar esta parte, sería así. Ok. Sería de esta manera. 1, 1, me lo deja en superíndice, ok. 1, 2. Ok, ahora vamos a la idea 3 y lo tendríamos así el bosquejito. Recuerden que esto dijimos que está basado en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Ahí tenemos este versículo, entonces, o estos versículos, y aquí tenemos que la organización que presentan los versículos es diferente a la organización que hemos puesto acá, pero acá estamos tratando de ilustrarle a usted que tiene que examinar bien cómo los versículos bíblicos están presentando las ideas principales. En este caso, simple, solo son dos palabras. Jesús lloró. Muy bien. Ahora le pregunto a usted, fíjese en mi pregunta. Este versículo, ¿cuántas ideas principales tiene? ¿Cuántas ideas principales tiene este versículo? Solamente tiene una. Solamente tiene una idea principal este versículo. Por lo tanto, ¿cómo puedo organizar un tema o un bosquejo de sermón con este versículo que solo tiene una idea principal? Lo siguiente sería la verdad. Aquí este versículo no me serviría para usarlo como texto base en un bosquejo de sermón que por lo menos debería tener 3 ideas principales. ¿Qué hago con versículos como este, por ejemplo? Porque no es este el único. Este versículo, Jesús lloró, orad sin cesar, no matarás, no nos sirven para organizar con ellos simplemente un bosquejo completo. Así que con este tipo de versículos, ¿qué hago? Voy a utilizarlos como referencias en alguno de mis bosquejos. Vamos a suponer que estoy escribiendo un bosquejo de sermón sobre el sufrimiento de Cristo y pongo en él una idea donde digo, hermanos queridos, Jesucristo nuestro Señor sufrió igual que ustedes y que yo, Él sufrió igual que nosotros. Entonces miremos lo que dice Juan capítulo 11 versículo 35. Jesús lloró porque era humano. Entonces ahí usted está utilizando como referencia el versículo y no precisamente está tratando de construir todo un bosquejo con este versículo. Así que lo que quiero decirle esencialmente con esto es que hay versículos que no se prestan de forma directa para hacer todo un bosquejo de sermón. Sin embargo, aquí viene lo bueno. Fíjese, vamos a ir al último ejemplo que quiero presentarles y es en Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a dejar el capítulo 5. Yo quiero ahora los versículos 16 al 18. Vea, agarro estos 3 versículos y me voy a mi documento y pongo estos 3 versículos. Dijimos Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18. Ok, Primera a los Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Qué tengo aquí? Fíjese que aquí nosotros encontramos un texto o 3 textos en este caso que tiene lo que se llama divisiones naturales. Divisiones naturales. ¿Por qué? Porque es sencillo detectar esas divisiones. Aquí lo tenemos, es fácil. Mire, versículo 16 es una división principal o un punto principal. Luego el versículo 18 es otro. Así que de hecho ya tenemos acá dividido perfectamente nuestro bosquejo de sermón, tomando en cuenta que lo estamos haciendo de un texto
que presenta divisiones naturales, ideas principales naturales, son fáciles de detectar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. E incluso esto podría ser una cuarta idea principal, porque dice acá, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Pues que siempre estemos alegres, que siempre estemos orando y que siempre demos gracias. Esa es la voluntad de Dios. Así que lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ponemos acá ponemos acá. Primero vamos a quitar el superíndice y luego vamos a suprimir esto. Bueno, entonces acá tendríamos nuestro primer punto principal. Muy bien. Luego acá, orad sin cesar, dice. Muy bien, entonces tenemos acá, mire, dad gracias en todo. Bueno, superíndice se nos quedó ahí. Y luego tenemos porque esta es la voluntad de Dios. Mire, aquí tenemos 4 ideas principales de un texto. Entendamos que estos son textos breves y por lo tanto los posibles bosquejos de sermones que saldrían acá serían sermones textuales. Sermones textuales, porque recuerden que el sermón textual abarca una cantidad de entre 1 a 3 versículos bíblicos, y aquí tenemos 3, acá tenemos 1 y acá tenemos 3. Bueno, serían sermones textuales acá. Entonces, miren bien cómo hemos dividido acá de forma fácil. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 es el texto o los textos más fáciles que hemos organizado, porque las divisiones son naturales, las divisiones son fáciles de detectar, es fácil ver dónde va una idea, dónde comienza la otra y dónde sigue la otra idea. Bueno, este ha sido nuestro video para hoy, para darles a ustedes una pequeña pista de que cuando leemos la Biblia necesitamos tener la agudeza de detectar dónde están las ideas principales. Ahora bien, ¿cómo aprendo a detectar esas ideas principales? Solo hay una forma. La forma en que usted puede aprender a detectar las ideas principales en cualquier texto, sea de la Biblia o fuera de la Biblia, solo leyendo. A medida que usted lea, en esa medida aprenderá a detectar las ideas principales y secundarias en un texto. Por ahora nos quedamos con esto, que en la Biblia cuando nosotros leemos los versículos, los textos, tenemos que asegurarnos que estos textos nos presenten características que sean bosquejables, que sean de hecho fáciles, que tal vez no sean tan fáciles, pero sí que se presten para hacer esquemas de bosquejos de sermones. Ahora, les recuerdo una cosa. Suscríbase a este canal, ya somos una cantidad suficiente, pero vamos a llegar a 10,000 en julio. Le reto, le animo a que usted se suscriba, comparta este contenido para de esa forma hacer que esta familia de Homilética para Todos siga creciendo. Y si tiene alguna pregunta, déjenla en la sección de comentarios o escríbame a mi número personal de WhatsApp, que sería en este caso área 505 7526 8121, y con mucho gusto responderé sus preguntas. Y además le invito a que usted pueda formar parte de nuestro próximo grupo, que estará recibiendo un curso de 8 semanas de homilética gratuito. Entonces lo animo a ingresar a nuestra escuelita de predicación, todo vía internet. Así que ánimo, usted es un buen predicador, pero los buenos predicadores siempre siguen creciendo, desarrollándose para la gloria de Dios y el beneficio de todos aquellos que escuchan sus mensajes. Hasta pronto.